Título 1. Principios generales de higiene de los alimentos. Los establecimientos de alimentos son los recintos en los cuales se producen o hacen cualquier tipo de alimento. La instalación o modificación estructural que tenga algún tipo de funcionamiento con alimentos deberá contar con una autorización del servicio de salud correspondiente. Al solicitar la autorización para la instalación de un establecimiento, el interesado deberá presentar el documento según corresponda. La autorización será válida por un plazo de 3 años contado desde su otorgamiento. Los requisitos de higiene en la zona de producción. No se permite cultivar, producir o recolectar alimentos en zonas contaminadas con agentes potencialmente nocivos o regadas con aguas sanitariamente inadecuadas, que pueden dar lugar a concentraciones inaceptables de agentes contaminantes para los alimentos o en los alimentos. Los alimentos se deben proteger contra la contaminación por desechos de origen humano o cualquier tipo. La zona de preparación de alimentos. Los pisos deberán ser construidos de materiales impermeables, no absorbentes, lavables, antideslizantes y atóxicos. No tendrán grietas y serán fáciles de limpiar. Según el caso, se les dará una pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia las bocas de los desagües. Los requisitos de higiene de los establecimientos. Los establecimientos, sus equipos, utensilios y demás instalaciones, incluidos los desagües, deberán mantenerse en buen estado, limpios y ordenados. Los desechos deberán retirarse de las zonas de manipulación y otras zonas de trabajo, cuantas veces sea necesario, y por lo menos una vez al día. Se deberá impedir el acceso de las plagas a los desechos inmediatamente después de su evacuación. Los requisitos de higiene del personal. La dirección del establecimiento será responsable de que todas las personas que manipulen alimentos reciban una instrucción adecuada y continua en materia de manipulación higiénica de los mismos e higiene personal. Cualquier persona que trabaje a cualquier título, y aunque sea ocasionalmente, en un establecimiento donde se elaboren, almacenen, envasen, distribuyan o expendan alimentos, deberá mantener un estado de salud que garantice que no representa riesgos de contaminación de los alimentos que manipule. En la elaboración solo deberán utilizarse materias primas e ingredientes en buen estado de conservación, debidamente identificados. Título 10. Grasas y aceites comestibles. Aceites y grasas son los triglicéridos de ácidos grasos comercialmente. El contenido de humedad y materias volátiles no deberá ser mayor al 0,2% en los aceites comestibles y no más de 0,5% en las mantecas o grasas. No se consideran aptos para el consumo los alimentos grasos que estén rancios, alterados química o microbiológicamente, que contengan materias extrañas, restos de tejidos, vegetales o animales, aceites de origen mineral y aditivos no autorizados de los aceites y mantecas o grasas de origen vegetal. Los aceites comestibles de origen vegetal son los obtenidos de los siguientes frutos o sus partes, o de semillas oleaginosas: algodón, cártamo, girasol o maravilla, germen de maíz, maní o cacahuate, oliva, pepa de uva, raps o colza, sésamo o ajonjolí, soja o soya, avellana chilena, arroz, pepa de tomate, germen de trigo, linaza, mosqueta, palta y otros autorizados por el Ministerio de Salud. Los aceites, mantecas o grasas comestibles de origen animal, aceites comestibles de origen marino son los obtenidos de animales marinos y algas, con exclusión de anfibios y reptiles. Título 11. De los alimentos carneos. Con la denominación de carne se entiende la parte comestible de los músculos de los animales de abasto como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, camelidos y de otras especies aptas para el consumo humano.
Las carnes de animales de caza en sus procedimientos de manejo, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta deberán ceñirse a lo establecido en el presente reglamento y a la norma técnica dictada para estas, aprobada por decreto del Ministerio de Salud. La carne de ave faneada es el producto de cualquiera de las especies de aves criadas en cautividad que hayan sido sacrificadas en mataderos de aves, a las que se les ha extraído la sangre, las plumas, las patas, la cabeza, el buche, la tráquea, el esófago, las vísceras, los pulmones y los órganos genitales. Las cecinas. Las cecinas, sin otra denominación, son aquellos productos elaborados a base de carne y grasa de vacuno o cerdo, adicionados o no de aditivos, condimentos, especias, agua o hielo. Los productos elaborados que contengan carnes provenientes de otras especies en cualquier porción deberán declararlo en la rotulación. Jugos y extractos de carne. Los jugos de carne es la parte líquida de las fibras musculares obtenidas por presión y concentración al vacío, a baja temperatura. No debe contener más de 15% de cenizas totales, no más del 2,5% de cloruro de sodio y no menos del 12% de nitrógeno, calculado sobre materia seca. Extracto de carne es el producto resultante de la filtración y concentración hasta consistencia pastosa del caldo preparado con tejido muscular de reses bovinas, prácticamente libres de grasas, tendones, cartílagos y huesos. El extracto de carne de otras especies deberá expenderse con indicaciones precisas de la especie de origen. El pescado fresco es aquel recién capturado que no ha pasado por ningún proceso, a excepción del esviscerado. Desde la extracción se realizarán medidas para reducir la temperatura mediante mecanismos adecuados que no contaminen el recurso extraído. Durante su distribución debe mantener una temperatura no superior a 5 grados Celsius. El pescado fresco enfriado es el que después de su extracción ha sido esviscerado y enfriado a una temperatura entre 0 y 3 grados Celsius. Pescado congelado es el recién capturado, es procesado y sometido a una temperatura de menos 18 grados Celsius. Pescado ahumado es previamente salado o no y es sometido a la acción del humo. Todos los pescados deben ser esviscerados tan pronto sean capturados, excepto especies de talla pequeña. Aquel pescado que no sea esviscerado instantáneamente después de su captura se podrá vender solo si fue de inmediato congelado a la temperatura de menos 18 grados Celsius. El pescado fresco sin esviscerar destinado a la exportación debe ser autorizado por el director de Servicio de Salud para su transporte y comercialización. El pescado debe contener las siguientes características físico-organolépticas: buen aspecto, pigmentación bien definida, olor fresco a mar, músculo firme que no se hunda al tacto, ojo brillante y transparente, branquias rojo brillante y olor neutro, escamas adheridas y con brillo metálico. Todo local que venda pescado fraccionado debe tener un lugar adecuado cumpliendo con el reglamento y cumplir las normas de higiene. Los pescados que se comercialicen para el consumo humano deben estar refrigerados y libres de parásitos y quistes. Huevo. El huevo es el óvulo totalmente evolucionado de la gallina. Los huevos de otras especies deben ser etiquetados de acuerdo al ave que proceda. Huevo fresco es el huevo entero sin haber pasado por ningún proceso de conservación y tiene un tiempo de almacenaje no superior a 8 días. El huevo conservado es aquel que se ha mantenido refrigerado o en un lugar fresco y que tiene un tiempo de almacenaje no superior a 8 días. El huevo conservado es aquel que se ha mantenido refrigerado en un lugar fresco y que tiene un tiempo de almacenaje no más de 30 días. Su envase debe ser rotulado como huevo conservado en lugar fresco. El huevo refrigerado es el que ha pasado de su producción a la acción del frío y mantenido en esas condiciones por más de 30 días, a una temperatura máxima de 2 grados Celsius y una humedad promedio entre 80 y 90%. El envase debe estar rotulado con huevo refrigerado. Todo huevo que es destinado a consumo directo debe ser transportado a los sitios de venta en bandejas nuevas o envases, las cuales son de primer uso. Se permite el empleo de embalajes de regreso siempre que sea posible lavarlos y desinfectarlos para obtener una correcta higienización de los mismos. Los vehículos de transporte deben ser cerrados y permitir mantener una adecuada temperatura, limpieza y desinfección. Queda prohibida la venta de huevos con las siguientes alteraciones: manchados, cáscara dañada, moho y parásitos, putrefactos, etc. El huevo deshidratado es aquel sin cáscara,
al que se le ha extraído el agua por evaporación. No debe tener colorantes artificiales. Los huevos líquidos son aquellos sin cáscaras que mantienen la clara y la yema, que combinados se convierte en un producto homogéneo. No se debe usar aditivos alimenticios artificiales para su conservación. Los establecimientos que produzcan huevo líquido y congelado deben realizar un correcto lavado del huevo con agua mezclada con desinfectante o antiséptico. Congelados. Alimentos congelados son aquellos naturales o elaborados que pasaron por un proceso térmico hasta que el producto alcanza una temperatura de menos 18 grados Celsius. Para reducir la actividad microbiológica, se deben enfriar lo más rápido posible en aparatos adecuados y llevar de inmediato al proceso de congelación. Cuando ello no sea posible, el alimento deberá conservarse a una temperatura superior a los 60 grados Celsius hasta que pueda enfriarse y luego se congele. Se deben tomar medidas para evitar aumentar la temperatura durante la manipulación y traslado a las cámaras frigoríficas. Al momento de reenvasar, se realiza en una sala especial que mantenga una temperatura no mayor a 8 grados Celsius. Se almacenan en cámaras frigoríficas con temperatura de menos 18 grados Celsius o menos. El transporte de alimentos congelados se realiza con equipos que mantienen la temperatura de los productos a menos 18 grados Celsius. Deben contar con un termómetro y un dispositivo que registre las temperaturas durante el traslado. Los alimentos deben ser ofrecidos a la venta en vitrinas congeladoras o conservadoras, que cuenten con termómetro y mantengan la temperatura de menos 18 grados Celsius. Deben estar ubicadas lejos de fuentes de calor, evitando exponer el producto. Se mantendrán cerradas y siempre conectadas a la electricidad. La descongelación de las máquinas se hará fuera de la hora de ventas y los productos se cambiarán de vitrina. No se sobrecargarán ni se retirarán y volverán a colocar los productos. Los productos envasados y sin envasar se mantendrán separados, evitando la contaminación. El local que venda productos a granel debe tener un manipulador encargado de fraccionar y envasar el producto. El título 6 habla del tratamiento que reciben los alimentos cuando son envasados para su venta. Estos alimentos solo serán determinados por el Ministerio de Salud. Este tratamiento es rayos gamma, rayos X y electrones generados por máquinas. Todos los alimentos que son tratados con esta investigación tienen que llevar un rótulo o etiqueta. No se puede volver a repetir este método en los alimentos. El título 2 habla que encontramos productos alimentarios que van a ser exportados, distribuidos dentro y fuera del país. Estos deben ser autorizados por las autoridades de salud competentes. Los productos que no pueden ser exportados son los que no cumplen las normas establecidas, tales como alimentos adulterados, alimentos falsificados y alimentos contaminados. Estos productos serán decomisados por el Ministerio de Salud por no cumplir las normas establecidas que impliquen un riesgo a la salud. Los productos deben llevar un rótulo con el nombre del alimento, fecha de vencimiento, ingredientes, etc. Y sus envases deben ser de materiales resistentes. El título 9 habla de los helados y su mezcla. En los helados se utilizan algunos ingredientes tales como agua, azúcar y deben ser tratados por congelación. Encontramos helados de leche que deben ser pasteurizados o sometidos a tratamiento térmico. La mezcla de diversos helados es en forma líquida o en polvo.